Una caída de Xbox ha vuelto a demostrar que incluso un juego físico puede depender de una verificación online, que incluso un juego físico ya no es nuestro. Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de tecnología en general, Apple en particular, productividad personal, cultura digital y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es miércoles 29 de julio de 2026 y este es el capítulo 3018. Entre el domingo 26 y el lunes 27 de julio, Xbox sufrió una caída prolongada que impidió a muchos usuarios lo habitual en estos casos: iniciar sesión, acceder a los juegos comprados, juegos online, Game Pass, en este caso, juego online, y según dice The Verge, también algunos juegos físicos en disco. El problema estuvo relacionado con el servicio de licencias de Xbox, que es una infraestructura que verifica si una cuenta o una consola tiene derecho a ejecutar un juego. Microsoft ha reconocido el incidente, el impacto, ¿no? El nivel del incidente. Incluso el CTO, el director técnico Scott Van Vliet, lo ha calificado como inaceptable. La cuestión no es ya que estuviera un servicio caído muchas horas, sino que, bueno, pues una consola moderna, incluso con un disco físico, pueden depender de un gran servidor remoto para confirmar tu derecho a jugar. No nos tenemos que quedar simplemente con una caída de Xbox. Como digo, esto es superficial y esto ha pasado otras veces y, bueno, pues desgraciadamente puede volver a pasar, no solo con Xbox. Acuérdate cuando las keynotes de Apple y se caía Twitter porque estábamos ahí todos a toda mecha y todo ese tipo de cosas. También hay caídas de servicios de Meta, ¿no? Esto no es lo realmente, ¿no? Lo que falló, el caso es lo que falló en concreto, ¿no? Ese servidor de licencias y a lo que afecta no solo el multijugador o el Game Pass o la tienda, es que muchos usuarios no pueden ejecutar, no pueden jugar a juegos que consideran propios. Tampoco vamos a decir que todos los juegos físicos dejaron de funcionar. Es decir, The Verge reconoce casos de discos afectados y que el fallo general estuvo, como digo, ligado al servicio de licencias. El tema está aquí en que el formato físico, por el cual llevamos mucho tiempo llorando, concretamente algunas semanas más intensamente, ya ni siquiera tranquiliza. ya no es una garantía, o tenemos que preguntarnos qué es lo que garantiza. Porque en estos momentos lo que yo veo que garantiza el formato físico es la colección, el recuerdo, la presencia física en sí o la reventa. Pero lamentablemente estamos viendo que no siempre garantiza acceso online inmediato. De toda la vida del señor, tú cogías tu disco, lo metías en tu consola y jugabas. Ahora mismo el disco casi nunca contiene el juego completo, te toca descargar chorrocientos gigas que no entiendes por qué bien tienes que hacerlo. Esa descarga incluso puede ser parcial, porque más adelante vas a volver a hacer descargas que no son actualizaciones, sino trozos del juego. La mayoría de los juegos te exigen un parche gigantesco día 1, porque desde que lo mandaron a meter en los discos hasta que te llega a tu casa hay actualizaciones que tienen que hacer. Y luego el tema de validar que tienes derecho a jugar a una versión de cualquier juego que esté instalada en el disco de tu consola, ¿no? Con lo cual, pues el disco ya no es necesariamente el juego en sí, sino una llave. Y así nos lo ha dicho Sony, o Rock Studio, no recuerdo quién ha sido, cuando nos ha dicho que en el próximo GTA, que sí, que se va a vender en tiendas, pero que en la caja no va a haber ningún disco, ¿no? Que va a haber directamente el código para que te lo descargues. No estoy diciendo con esto que el formato físico sea inútil. Como digo, sigue sirviendo para vender, ahora hablaremos de eso, prestar, coleccionar y toda esta historia, pero ha perdido gran parte de su valor como garantía técnica y le están haciendo perder gran parte. Quiero decir, la industria va hacia allá. Hay un sector de la industria que es pequeño, que podrá ser ruidoso, pero es pequeño, que quiere aferrarse al formato físico y se están dando los pasos necesarios, a veces por azar, a veces conscientemente, para que los más nostálgicos del formato físico dimitan. ¿Qué es lo que ha podido fallar? Bueno, pues la consola necesita comprobar de dónde viene tu derecho a jugar. Puede ser una compra digital que está asociada a tu cuenta, puede ser una suscripción de Game Pass, en este caso con la de Xbox, puede ser, como digo, un disco físico que está presente en el lector y una consola que está marcada como que esta es mi Xbox principal en caso de que puedas tener varias. En teoría, tú deberías de poder jugar offline a una parte fundamental de tu biblioteca. También puede ser alguna cuestión de configuración de la consola o de comportamiento de los juegos, porque no todos los juegos
se comportan igual y al final te encuentras en una situación en la que, bueno, pues ya sabemos que muchas de las cosas que compramos son como licencias de uso teóricamente ilimitadas. Pensábamos que el disco sí nos daba la propiedad del juego y, bueno, pues el disco sí puede probar propiedad, pero puede no bastar si el juego requiere, pues como digo, parches, perfiles, conexiones y descargas adicionales o esa gestión de licencia. Esto con el disco físico es complicado de entender por qué está pasando, ¿no? Si son juegos de Game Pass, pues aquí está muy claro, ¿no? Es decir, si los servidores si tú no puedes hacer login en Game Pass, por mucho que tengas el juego instalado, no hay nada que valide que tu suscripción sigue vigente y no puedes jugar. Esto lo tenemos que tener asumido, ¿no? Pero la realidad es que estamos llegando ya al punto de lo tengo comprado y puedo jugar ahora, ya no son equivalentes perfectos. Por supuesto, no lo son en digital y parece ser que en físico tampoco. Como digo, llevamos llorando por este tiempo y con más intensidad desde el 1 de julio, cuando Sony anunció que iba a dejar de producir discos físicos para nuevos juegos de PlayStation a partir de enero de 2028. Los juegos nuevos a partir de entonces se venderán en la PlayStation Store y también en tiendas, pero siempre en formato digital. Y los juegos ya publicados en disco o publicados antes de enero de 2028, evidentemente no se ven afectados por este anuncio. Eso hace que esta caída de Xbox tenga más importancia porque no ocurre en un contexto vacío, ¿no? Llega justo cuando la industria ya nos está empujando a lo digital y refuerza el miedo de quienes ven el disco como último refugio, para que veas que es que ni siquiera el disco es el último refugio. Entonces déjate de tonterías y de cosas que ocupan espacio en tu casa y lánzate a lo digital porque es lo que hay y resistirte no tiene sentido e insisto, y no hay refugio. No hay absolutamente ningún refugio. Decía, no mucha gente. A ver, no es que, digamos, a raíz del comentario de Sony, ¿no? No es que lo físico no venda. He dicho que es una minoría, ¿vale? Pero es que el digital pesa muchísimo más y a las empresas les compensa enormemente concentrarse ahí. Incluso una minoría física en PlayStation puede ser muchísima gente, por la cantidad de gente que tiene una PlayStation, pero a lo mejor ya no es suficiente para sostener el formato físico como si fuera un estándar, ¿no? Hemos hablado de esto en varias ocasiones, no solo en cuestiones de videojuegos, sino en cuestiones de otros aspectos. El capítulo 2670 hablaba el viaje de ida y vuelta al formato físico y hablaba de películas, series, música, Blu-ray y todo este tipo de cosas, de la plataforma Kindle en el 2711 y en el 2922 y en el 3003 de Xbox, ¿no? Pues de esa pérdida de identidad de Xbox como consola tradicional y con Microsoft mirando servicios, mirando PC, nube, multiplataforma. Y bueno, pues creo que esta caída no es la causa de mi alejamiento de Xbox, que ya he comentado en capítulos anteriores, pero la simboliza muy bien. Como quizá recuerdes de capítulos anteriores, yo he sido de Xbox desde la 360. Ha sido una plataforma muy importante para mí, para mis amigos, para mi familia, ¿vale? Con, insisto, mucha diversión familiar y personal. Y siempre le he comprado a Xbox esa idea fuerte de continuidad. Mi biblioteca me acompaña. Generaciones anteriores están ahí todavía. La retrocompatibilidad es absolutamente maravillosa, ¿no? Y esta caída del servidor de licencias, por mucho que sea una caída aislada, afecta mucho al corazón del relato de Xbox, porque si todo depende del ecosistema, si la versión nueva de la consola no es lo importante, sino que sigas en Xbox es lo importante, cuando el ecosistema falla, pues falla la promesa principal que te están haciendo, ¿no? Entonces, bueno, pues mi relación en ese sentido con Xbox se ha ido enfriando y, como ya sabes, cada vez estoy más en Steam por la Steam Deck y aunque los precios de la Steam Machine la hacen inviable para el uso que yo realmente le doy a una consola, pero este universo me ha gustado más y, bueno, pues estoy mucho más y pensando en Steam y en los juegos en Steam. Ya tengo claro que no me compro nada en Xbox, apenas juego tampoco en Xbox y sí tengo igual de claro que no me voy a comprar una Steam Machine por todo lo que ya he dicho, tengo claro que no me voy a volver a comprar la siguiente Xbox cuando salga, que para mí era como una tradición. A ver, Steam no es perfecto, ¿vale? Quiero decir, de hecho, el formato físico desaparece por completo. Estamos hablando de todo el rato de licencias, de una dependencia de Valve, de tu cuenta, tu cliente,
DRM incluso del fabricante, es decir, que no es un paraíso de la propiedad digital, pero mi decisión en estos momentos no se basa entre propiedad perfecta e imperfecta, sino entre imperfecciones. Ahora mismo Steam me encaja más, ofertas, Steam Deck, biblioteca menos atada a una generación concreta de consola. Entonces, no es que me esté yendo de Xbox para poseer de verdad, para ser de verdad el dueño en Steam. Es que me pasa, pues, como estoy diciendo, que le va a pasar a mucha gente. El formato físico era una cosa que me atraía. Estoy siendo expulsado del formato físico, pues puesto a ser expulsado, pues me voy del todo y me voy a algo que cuadre más con mi forma de enfocar el juego en estos momentos. Ya había adelantado incluso en capítulos anteriores que estaba valorando vender mis juegos físicos de Xbox. Y después de esta noticia, de ver lo que hay, pues creo que los voy a vender casi todos, ¿vale? Me voy a quedar con los Gears of War 1, 2 y 3 porque tienen un gran valor sentimental para mí. También tengo alguno más, incluso de juegos de Xbox original que todavía funcionaban en la Xbox 360 y tengo por aquí el disco y me encantan. Pero tengo un montón de juegos que pueden tener cierto valor de segunda mano, en físico, y juegos a los que ya no juego, como Cyberpunk 2077, el juego de los Vengadores de Square Enix, Elden Ring, Star Wars Outlaws, Star Wars Jedi Survivor, Lego Star Wars The Complete Saga, Lego Star Wars The Skywalker Saga, como veis hay aquí un patrón, y los Red Dead Redemption 1 y 2, que son juegos que sé que son fantásticos, que sé que han marcado a una generación de jugadores, pero con los cuales yo no he llegado a comulgar. No los vendo porque sean malos juegos, no los vendo porque no me apetezca jugarlos. De hecho, es muy posible que incluso algunos los recompre en Steam. En Steam los vendo porque ya no quiero seguir manteniendo esa biblioteca física que me ate tanto a Xbox, como si me aportara una seguridad que en realidad cada vez me aporta menos. La idea genial es venderlos en game, que me van a dar 4 duros, pero bueno, creo que llegaré a lo mejor con un poco de suerte a los 50 euros y con esta ruptura del formato físico, por mi parte lo que voy a hacer va a ser irme más al formato digital, ¿no? Y con esos 50 euros en el mismo game me voy a comprar una tarjeta de Steam de 50 euros, como digo, para a lo mejor recomprar alguno de estos títulos en Steam, que es donde estoy jugando ahora, y dar carpetazo a toda esta historia. No creo que Xbox haya matado el formato físico, la industria ha ido hacia allí, ¿vale? Pero creo que esta caída nos demuestra que ni siquiera el formato físico garantiza lo que mucha gente cree que garantiza. La industria va hacia licencias, cuentas, servicios. El disco queda como un símbolo, un recuerdo, un objeto de colección, una reventa, pero ya bastante menos como garantía técnica absoluta de que esto va a seguir así. Como ves, no es una cuestión de pureza ideológica, ¿vale? Es porque me voy a Steam a todo digital, definitivamente. Es simplemente elegir dónde vivir la contradicción, porque la propiedad va a ser igual de discutible, pero al menos la contradicción tendrá ofertas de verano. Nada más, espero tus comentarios en Mastodon, @Emilcar, @Mastodon.social o en la comunidad privada de Emilcar FM en Discord para suscriptores de Emilcar Daily Premium y Weekly. Que tengas un estupendo miércoles. Un saludo y hasta mañana.